Desde el área de medicina laboral y prestaciones económicas de Savial Salud EPS queremos compartirles una información acorde a la normatividad vigente. Empecemos. Bueno, en la actualidad nos regula el decreto 2126 del año 2023 que nos habla de todo el tema de las incapacidades. ¿Qué vamos a tener presente? Primero, que la retroactividad no aplica en el ámbito ambulatorio. Esto solo está permitido en pacientes que estén en el servicio de urgencias o que estén hospitalizados, porque no sabemos en qué momento van a egresar esos pacientes. Lo que sí es claro es que estas incapacidades, si son mayores a 30 días, el certificado se debe expedir cada 30 días. En trastornos de memoria, confusión mental, desorientación en persona, tiempo, lugar, otras alteraciones de la esfera psíquica, orgánica, funcional, según el criterio médico u odontológico, esta retroactividad es en esos pacientes que tienen un cuadro psicótico, que fueron drogados, un paciente con Alzheimer, con una demencia senil, en el que presente esta desorientación, aquí se puede emitir una incapacidad retroactiva. Y en evento catastrófico terrorista, ese paciente que, por ejemplo, se creció el río y se le llevó la casita, que son eventos de fuerza mayor que impiden que el usuario asista a una consulta para una renovación de una incapacidad. Bueno, así como la norma nos habla de la retroactividad, también nos habla de la incapacidad que es prospectiva o adelantada. ¿Y qué nos dice? Que se puede dar máximo dentro de los 8 días anteriores a la fecha en que finaliza la incapacidad. Vamos a poner un ejemplo para tenerlo más claro. Hoy es miércoles, el usuario me consulta hoy porque requiere renovar su incapacidad. En el examen físico encuentro que la debo renovar, pero esa incapacidad veo que termina el domingo. Yo lo veo hoy miércoles y la puedo renovar a partir del lunes, después de que finalice. Ya finalizó el domingo, entonces hoy miércoles yo la puedo expedir a partir del día lunes. ¿Qué es la condición? Que no sea superior esa incapacidad prospectiva a 8 días. Se puede prescribir máximo por un periodo de 30 días calendario. Entonces, que el mes tiene 31 días, no se puede expedir por 31 días, la norma es clara y son 30 días calendario. No se pierde prórroga si no han transcurrido 30 días desde la finalización de la incapacidad anterior y el evento actual, es decir, la consulta de hoy cuando yo lo estoy viendo en ese ámbito ambulatorio. Esto hay que explicárselo al paciente porque él a veces nos exige que le entreguemos incapacidades desde hace 2 semanas, que porque va a perder el conteo de los días. Él no va a perder el conteo de los días si no han transcurrido 30 días entre una incapacidad y otra. El tema del accidente de tránsito. El accidente de tránsito no es un origen, es una causa. El SOAT no paga incapacidades, entonces nos vamos a sacar de la cabeza ese concepto de que el SOAT, de que el accidente de tránsito es un origen. No es un origen. Origen solo hay dos, o común o laboral. ¿De qué va a depender eso? De lo que estemos haciendo. Estoy haciendo una diligencia personal, es de origen común o enfermedad general. Ah, o por el contrario, yo estaba laborando. Entonces, si yo estoy laborando, es un accidente de origen laboral. Bueno, vamos a hablar de lo que son las definiciones generales de una incapacidad. Entonces tenemos dos tipos de incapacidad, una que es la incapacidad temporal. Entendemos la incapacidad temporal como aquella inhabilidad física o mental por un cuadro clínico agudo de una enfermedad o lesión que impide desempeñar por un periodo de tiempo determinado una profesión u oficio. Durante este periodo se prevé que se va a producir la recuperación y aquí es donde el EPS otorga un subsidio económico al trabajador mientras éste se reincorpora a su actividad laboral. Ejemplo, paciente que sufre un esguince, paciente que sufre una fractura, que sufre un trauma. ¿Qué esperamos con esa incapacidad que es temporal? Que él se recupere, que disminuya el edema, que recupere los arcos de movilidad, que podamos modular el dolor y entonces en este proceso es que se genera la incapacidad temporal. Ahora, la incapacidad permanente o invalidez es aquella en la que se padece una patología o lesión que limita el desarrollo de la actividad laboral y según las cotizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud tendría derecho a cobrar una pensión de invalidez. Lo más relevante para que se conceda es que haya reducciones anatómicas o funcionales graves e incapacitantes que disminuyan o anulen la capacidad laboral. ¿Qué nos está sucediendo en la actualidad? Que estamos confundiendo un poco estos dos conceptos y estamos generando incapacidades como si fueran temporales en usuarios que tienen unas limitaciones que son permanentes.
Entonces, no es lo mismo yo tener este evento que es agudo, una patología aguda en la cual yo genero la incapacidad mientras el usuario se recupera, a cronificar los pacientes en la incapacidad, porque hay lesiones que no van a mejorar con esa incapacidad. Entonces, en la actualidad estamos generando pues unos recursos importantes para pagar incapacidades de pacientes que tienen patologías crónicas, por ejemplo, una fibromialgia. 300 días de incapacidad en una fibromialgia. ¿Con 300 días se le va a quitar la fibromialgia? No se le va a quitar esa fibromialgia. Entonces lo hemos estado haciendo con fibromialgias, con trastornos de rodilla, con síndrome de manguito rotador, síndrome de túnel carpiano, trastornos de disco lumbar, que son patologías que, si bien es cierto, generan unas limitaciones, muchas de estas no están en su fase aguda. Entonces aquí hay que empezar a hacer una diferenciación, porque estos usuarios que tienen una incapacidad permanente pero parcial son usuarios que van a laborar es con unas recomendaciones y restricciones que están a cargo del médico laboral, del empleador. Y generarles incapacidades pues tampoco va a hacer una diferencia en su estado de salud. Bueno, continuamos con el alcance de la incapacidad. Las incapacidades son prescripciones médicas. Este tema de que el usuario viene y me dice, doctor, no, yo vengo y vengo también para que me prorrogue la incapacidad. Tenemos que aclararle al usuario que la incapacidad hace parte de un tratamiento médico y que el médico es autónomo en prescribir o no prescribir la incapacidad. Y esto está según la autorregulación, la ética y la racionalidad de la evidencia médica y científica. Si una incapacidad no va a generar un cambio significativo en el estado de salud de un usuario, el médico puede determinar y definir, no lo voy a incapacitar. Hay que explicarle al usuario que el médico no lo pueden obligar a generar una incapacidad. Ellos a veces lo que hacen es decir, vea, yo traigo esta tutela, usted me tiene que generar la incapacidad. Mi abogado me dijo que usted me lo tenía que hacer y que si no, entonces simplemente me dé su nombre para yo llevarle los datos a él. Eso está prohibido por norma también, porque los médicos no pueden ser ni constreñidos ni coartados en el ejercicio de su profesión. Listo. ¿Qué otro alcance tiene la incapacidad o cuál es el alcance que no tiene? Entonces, no aplica este concepto en pacientes ya calificados porque estas incapacidades no van a mejorar o modificar un estado de salud. Entonces, por ejemplo, en pacientes que tienen PCL superior al 50%, esto indica invalidez. ¿Qué sentido tiene generar incapacidades a un paciente inválido, a un paciente con una paraplegia? Él no va a mejorar. Y las incapacidades temporales son a cargo del EPS. ¿Por qué? Porque el EPS presta unos servicios de salud y el paciente se recupera. En la invalidez, quien debe prestar estos servicios es el fondo de pensiones, y el EPS no puede ser como un fondo de pensiones a veces cuando el usuario no logra alcanzar las semanas que requiere. Ahora, en pérdidas de capacidades laborales inferiores al 50, indica que existe un daño permanente parcial, pero no es total. Entonces, ¿qué significa esto? Que la persona debe reintegrarse a laborar con unas recomendaciones laborales o unas restricciones según su condición. ¿Quién debe proteger al usuario en este caso? ¿A quién le queda aquí el compromiso? Al empleador, quien le deberá estar haciendo unos seguimientos continuos a través de su médico laboral y el área de seguridad y salud en el trabajo. La historia clínica debe respaldar el certificado de incapacidad prescrito, por lo que vamos a tener presente. En la anamnesis lo primero que vamos a establecer es el origen y lo vamos a registrar en la historia clínica. Vamos a tener muy presente descartar si el evento que se presenta es consecuencia de la actividad laboral o con ocasión o acción de este. Entonces vamos a evitar también este tipo de frases como usuario en calidad de conductor de motocicleta, quien sufre un impacto contra un bus presentando una fractura de tibia izquierda, y ahí continúan con la parte clínica. Aquí nos quedó faltando información. ¿Cuál información? Esta información que vamos a empezar a relacionar. Este es el triángulo de la interrogación, se los presento. Modo, tiempo, lugar. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Usuario en calidad de conductor de motocicleta. Entonces, aquí vamos a aplicar este triangulito. Señor, ¿usted para dónde iba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué? ¿Eso a qué horas fue? Señor, ¿usted en qué trabaja? Cuando empezamos a hacer toda esa interrogación en el usuario, esto nos va a dar como resultado conocer si ese accidente de tránsito hacía parte de una diligencia personal que estaba haciendo el usuario o hacía parte de una actividad laboral. Muchas veces cuando se ven estos pedacitos así, usuario en calidad de conductor de motocicleta y ya siguen con la parte clínica, ¿eso qué origen es? Ah, es origen común. ¿Y por qué común? Era un instalador de redes. ¿Por qué común? Si era un señor que trabajaba haciendo domicilios en una moto.
Entonces, esto, por favor, siempre debe quedar registrado en la anamnesis cuando inicien el interrogatorio del paciente. Segundo, vamos a registrar el diagnóstico principal que genera los días de incapacidad. Esto es muy importante para que el usuario ahí sí no pierda la prórroga, porque la prórroga se pierde cuando incapacitamos por un diagnóstico completamente diferente. Ahí sí el usuario va a perder el conteo de los días. Entonces, si él tiene otra condición diferente, tenemos que evaluar cuál es el diagnóstico que vamos a colocar. Si este diagnóstico por el que me consulta hoy genera incapacidad o prima el otro diagnóstico. Los días de incapacidad no deben repetirse en el nuevo certificado de incapacidad que se está expidiendo y la razón por la cual no pueden repetirse es porque no podemos hacer pagos dobles sobre las incapacidades. Entonces se vuelve un trámite de que un usuario me trae días repetidos y como EPS o como fondo de pensiones no se pueden pagar dobles. Entonces por eso los días no se deben repetir. En el análisis hay que justificar médicamente por qué se genera la incapacidad y por cuánto tiempo. Se debe registrar el plan de manejo y en el plan de manejo vamos a registrar varias cosas y es, requiere nuevas ayudas diagnósticas, ¿qué ayudas diagnósticas requiero yo con ese usuario? El tiempo de manejo médico, ¿cuánto es el tiempo estimado de recuperación? ¿Cuánto espero más o menos que esté este paciente incapacitado en ese proceso? Si necesito remisión a otras especialidades, también lo vamos a dejar consignado en la historia clínica. Y si, por ejemplo, vamos a dar 30 días de incapacidad y control en 3 meses, ¿qué vamos a hacer con esos otros 2 meses? ¿Esos 2 meses él se va a reincorporar o debe estar incapacitado hasta que vuelva otra vez a esta consulta? Eso debe quedar sumamente claro porque con esto es que vamos a orientar pues a todos los profesionales que vuelvan a ver al paciente hacia la conducta médica. ¿Qué pasa al terminar la incapacidad? Hace referencia pues como a lo mismo. Y si este usuario puede manejarse de manera ambulatoria, sin incapacidad y con recomendaciones generales para su reincorporación laboral segura, también debe quedar descrito ahí. Este es un ejemplo de una formulación que nos hizo un especialista para una fractura de tibia. Si ustedes pueden ver, acá está el examen físico, el diagnóstico, está todo. Acá en el examen físico el especialista indica paciente alerta, consciente, heridas cicatrizadas. Aquí hace pues como una descripción un poquito más amplia, el tipo de edema que tiene, la ayuda diagnóstica cómo estaba, el diagnóstico principal que hizo. En la conducta él indica paciente con adecuada evolución en el posoperatorio, en el momento sin signos de infección, adecuada movilidad del tobillo y rodilla, en las radiografías con fractura en avanzado proceso de consolidación. Considero continuar manejo ambulatorio con seguimiento clínico e imagenológico. Plan. Este plan está bastante completo, indica cita de control en 3 meses con radiografías. La radiografía se le debe hacer en 3 meses, indica el manejo analgésico del paciente, prórroga de incapacidad por 30 días a partir del mes de noviembre, por 30 días, otros 30 días a partir del 3 de diciembre y al finalizar la incapacidad puede reintegrarse a sus actividades de la vida diaria, evitando por 12 semanas las que impliquen, y aquí él está adicionando las recomendaciones generales. Esto es lo que estamos esperando todos de un especialista y estas son las capacitaciones que estamos brindando a nuestros diferentes prestadores también. Bueno, las siguientes patologías no generan invalidez, pueden manejarse de manera ambulatoria con recomendaciones y restricciones a cargo del empleador. Su seguimiento lo debe realizar el médico laboral de la empresa. Esto es según la resolución 2346 del año 2007. Entonces tenemos síndrome de manguito rotador y el síndrome de túnel carpiano. Estas recomendaciones son encaminadas todas hacia el peso y hacia los movimientos repetitivos, de manera tal que la exposición ocupacional no agrave la condición clínica del usuario. Entonces, en estos pacientes no vamos a generar ni 600, ni 700, ni 400, ni 200 días de incapacidad, porque así los mandemos a calificar, así tenga un hombro congelado, así tenga mucho dolor en la manito, eso no le va a dar una invalidez y sí o sí la persona debe reincorporarse. Bueno, estas otras patologías tampoco nos van a generar invalidez, que son los trastornos de disco lumbar y los trastornos de rodilla.
Entonces, idealmente los médicos deben consignar en la historia clínica estas recomendaciones generales, nosotros se las vamos a compartir y posterior a esto lo que deben hacer es remitirlo al médico laboral del empleador para que continúe con el seguimiento de este paciente. También esto muy encaminado hacia el tema del peso y evitar pues movimientos repetitivos o contrarresistencia, ya cada uno va pues según la patología de cada paciente. Y para finalizar, tenemos las maternas. Con esto tenemos que tener bastante claridad y es que los cambios fisiológicos del embarazo no deben generar incapacidades y esto hay que explicárselos a las mamás. Ellas están embarazadas y no es una condición patológica. ¿Qué vamos a hacer con ellas cuando ellas sienten que no son capaces de trabajar pero que no encontramos una condición diferente a un cambio fisiológico? Se pueden generar unas incapacidades se pueden generar unas recomendaciones de acuerdo a sus síntomas. Entonces tiene dolor pélvico, entonces vamos a generar las recomendaciones de dolor pélvico o de dolor lumbar. Que es que tengo mucho vómito, se le puede dar en el momento en que la vean con mucha hiperemesis, pues hubo 1 o 2 días de incapacidad, pero se le pueden dar las recomendaciones generales. No vamos a generar 30 días por una hiperemesis, por ejemplo. Que me siento muy fatigada, que estoy muy cansada. Vamos a generar estas recomendaciones generales para el manejo de esa fatiga. Y finalmente, vamos a remitir en todos los casos al médico laboral del empleador para valoración de seguimiento o posincapacidad según aplique, tal y como lo establece la norma que ya les mencioné, que es la resolución 2346 de 2007. Muchas gracias por la atención prestada.